A raíz de los casos Penta, SQM y Cabal, los presidentes de la UDI, del PPD, de Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, en definitiva, transversalmente el espectro político están buscando alguna solución de carácter político precisamente a la crisis que se ha generado en la institucionalidad en general. Y desde el gobierno evitaron referirse a este posible acuerdo, destacando que la moneda va a enviar al Congreso las iniciativas que van a regular los nexos entre el dinero y la política. ¿Cómo ven desde el movimiento Amplitud de este escenario? Para ahondar más en ese tema nos acompaña aquí en Mañana en Directo la senadora Lili Pérez. ¿Qué tal, senadora? Buenos días. Hola, Paola, buenos días. Senadora. Buenos días, Sebastián. Nunca se vio a los presidentes de partido tan amigos. Es como época navideña esto. O sea, nunca tan amigos, nunca tan de acuerdo, nunca tan concertados entre ellos. Y además yo leía el fin de semana en Cuerpo de Reportajes de La Tercera, creo, que subían y bajaban en los pisos, se juntaban en las oficinas, una cosa que nunca se ve para los proyectos de ley. Y bueno, tiene que ver probablemente con la supervivencia de algunos de ellos. A mí me impacta. Yo he leído, yo siempre estoy pendiente CNN. Yo creo que los medios de comunicación han contribuido muchísimo a que hoy día existe una masa crítica y haya una toma de conciencia de parte de la ciudadanía. Y me llama la atención, aunque la verdad es que ni tanto, que algunos presidentes de partido critican a los medios de comunicación. Dicen que han sido ustedes de alguna manera los que han puesto en la picota a ciertos personajes públicos, critican a los fiscales y al Ministerio Público diciendo que buscan una figuración excesiva. Critican a quienes consideramos que tiene que haber un caiga quien caiga, diciendo que no, que esto es una falta de responsabilidad. Yo a todos ellos les quiero decir, Estados Unidos, un país donde también hay una democracia republicana, cayó Nixon, presidente Nixon, y el país siguió exactamente igual. Chile está preparado para una cosa como esta. Ahora, senadora, por ejemplo, lo veíamos recién, todos estos personajes conversando a propósito de llegar a un acuerdo. Lo dice La Tercera hoy día, los partidos suben la presión en la moneda para alcanzar un acuerdo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acuerdo? Porque algunos han dicho que un acuerdo tiene que ver con una legislación acordada y consistente y sólida para el futuro, para cómo se regula de aquí en adelante la plata y la política. Otros entienden que cuando hablamos de acuerdo, hablamos de un acuerdo para los casos actuales, una suerte de impunidad, hagámonos los lesos, hagamos una multita. Por eso yo le pregunto a usted, cuando usted escucha o lee hablar de acuerdo, ¿qué es lo que se prefigura en su cabeza? A ver, yo que estoy en la política y soy senadora, obviamente el término acuerdo, yo recuerdo 2 acuerdos que hubo, en los cuales yo no estuve a favor, y ¿cuál? Públicamente. Y hubo 2. Uno, el Mobgate. Yo era diputada, no tenía la figuración pública ni el liderazgo que tengo hoy día. Era diputada, pero una diputada consciente de mi rol fiscalizador, hacía mi pega de fiscalizadora, había denunciado las casas Copeva, las aulas tecnológicas, en fin. Y de pronto viene este acuerdo Mobgate, que ustedes recuerdan que estaba en la justicia antigua, y por lo tanto debilitó absolutamente la investigación que llevaba adelante la ministra Chevesi. ¿Por qué se opuso a ese acuerdo? Porque lo vendieron como una modernización del país y algo para razones de Estado. Y yo siempre desconfío, Sebastián, de estas razones de Estado. Y también hubo un acuerdo anterior, cuando la Democracia Cristiana inscribió mal a sus candidatos en el CERVEL. Sí. Yo hablé en la sala en contra de ese acuerdo. Y me abstuve, porque la verdad es que yo considero que no podemos votar cosas que digan relación con intereses propios de los partidos políticos. ¿Qué pasa cuando una persona se atrasa en un dividendo, en una cuota del banco, en una cuota de la casa comercial? Le caen las penas al infierno, hay embargo, no hay perdonazo. Entonces yo creo que siempre en la política uno tiene que predicar con el ejemplo, porque si no, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se le dice a los deudores habitacionales, cómo le dicen los gobiernos que para ellos no hay perdonazo aunque hayan sido estafados por las casas Copeva? Entonces es como un mundo paralelo al final que se ha ido construyendo donde ¿qué es el acuerdo? Es impunidad, es blanqueo, es borrón y cuenta nueva. ¿Qué cree usted que está detrás de este eventual acuerdo? Mira, yo el domingo pasado, Sebastián, cuando leía al ex senador Noboa en el Mercurio, que le dio una gran tribuna, y el día siguiente, hay que decirlo, le dio tribuna a los presidentes de los partidos para que salieran a decir que estaban de acuerdo con los dichos del senador Noboa, y ahí eran nueva mayoría y alianza transversalmente. El senador Noboa, ¿qué es lo que habla? Dice que es irresponsable plantear el caiga quien caiga. Dice, entre otras cosas, que la Fiscalía se ha excedido en sus atribuciones. Señala, entre otras cosas, de que esto es algo que hay que llegar a un acuerdo por el bien de la actividad política, de la institucionalidad. Entonces todo apunta
a un manto de impunidad, sino ¿Pero cómo apunta a se otra llegaría? cosa. Hagamos ficción. ¿Qué es lo que pretende la gente o los políticos que pretenden llegar a acuerdos? ¿Pretenden que alguien llame a la fiscalía y le diga, compadre, déjate de investigar? ¿O que alguien va a llamar a los jueces y les diga, déjense de juzgar? No, Paola, yo creo yo creo que eso es imposible, entonces, porque además con los medios de comunicación actuales eso es imposible. Yo estoy de acuerdo, pero entonces, ¿cómo se pretendería llegar a este acuerdo en la acepción de acuerdo igual manto de impunidad? Diciendo, mira, todos estos proyectos de ley nosotros vamos a aprobar, ellos podrían decir, un grupo decir, mire, todos estos proyectos que regulan el vínculo política-dinero, pero haciendo unos considerandos que digan de que hasta el momento ha habido vacíos legales, que han permitido que las situaciones que hoy día está analizando el Ministerio Público o el Servicio de Impuestos Internos han permitido que ocurran situaciones que se mezclan irregularidades con cosas que no son irregulares. Y al dejar ese manto de duda o decir que hay vacíos legales, eso no es real. Porque hoy día basta con que uno se atenga a la ley para que esto no pase. O sea, aquí no se está hablando de parlamentarios que cayeron en un vacío legal. Aquí estamos hablando de parlamentarios o candidatos que hicieron campañas vulnerando la ley y buscaron financiamiento ilegal. Y empresas que también vulneraron la ley y metieron en sus contabilidades boletas que no correspondían. Eso es lo que está investigando el Servicio de Impuestos Internos. Pero acá también hay un También, tema... ojo, hay que ver lo que diga el Servicio de Impuestos Internos del Ministerio Público. A lo mejor del listado de 700 nombres de boletas de personas naturales y empresas, probablemente hay muchas que sí hicieron el trabajo. Sí. El punto es que ellos deben despejar eso, pero suena muy extraño, y yo que estoy ahí lo puedo decir con propiedad, suena muy extraño cuando se invoca tanto la palabra acuerdo y ni uno de ellos ha sido capaz de explicitar a qué se refiere. Pero ahí estamos haciendo referencia a algunas de las faltas, delitos, infracciones al sistema tributario, como usted quiera, respecto a SQM. Pero acá hay un tema de fondo también y que tiene que ver con cierta coincidencia, si que usted quiere llamarlo así, de que SQM haya contratado en un periodo de tiempo determinado, en algunos casos con cierta regularidad en el tiempo también, a gente que estaba vinculada de alguna manera, directa o indirectamente, al sistema político. Y eso nos da luces respecto a una relación bastante más fuerte y más profunda entre esta empresa y el sistema político. ¿Cómo interpreta usted eso a la luz de las revelaciones del día jueves? Además de lo que tú dices, Sebastián, hay un par de cosas más. El propio controlador, ¿no?, de Sokimich señala que dio como 11 millones de dólares a financiamiento de campañas. Sí. De manera irregular, o sea, es obvio que lo plantea de esa manera, por lo tanto que no hay respaldo para eso, hay respaldo, claro. Que no hay respaldo, ¿cierto? Todo lo que hasta el minuto ha salido son casos que están denunciados por el Servicio de Impuestos Internos porque se supone que no tienen respaldo. Y uno de pronto ve personas que tenían, no sé, un cargo, aunque no fuera relevante en un gobierno, y simultáneamente hacían boletas a Sokimich, o personas que son reconocidos operadores políticos de partidos políticos y que boleteaban a Sokimich. O sea, es gente que no tiene ninguna especialización y personas que es obvio que era para financiamiento de campañas. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que haya mucha verdad en esto. Hay algo, una información que tiró Radio Bio Bio, creo que el mismo jueves, ¿no?, cuando esto sale, ¿cierto?, que Radio Bio Bio señala que ellos tendrían en su poder una lista donde habrían al menos, decía al menos, yo así lo leí, corríjanme si estoy equivocada, al menos 3 ministros, que en ese entonces no eran ministros, actuales ministros, que habrían recibido platas para campañas de Sokimich, y 37 diputados y diputadas y 13 senadores. Eso involucra, en el caso de los senadores, 1/3 de la Cámara Alta, y en el caso de los diputados prácticamente 1/4 de la Cámara Baja. Y bueno, miembros del gabinete actual. Cuando uno ve eso, yo les digo, o sea, honestamente, ¿con qué legitimidad personas, si esa lista es liberada, porque el medio lo que dijo, el medio Bio Bio, dijo que ellos primero tenían que esperar, obviamente, las decisiones o los pasos que tomara el Ministerio Público o el Servicio de Impuestos Internos para revelar, los datos. Obviamente, y tienen toda la razón, es una gran responsabilidad la información que ellos tienen. También ellos señalan que gente de la nueva mayoría, esto ya lo tendría hace un rato largo y que sabría a quiénes se refiere. Que los partidos y el gobierno tendrían la lista. Eso, Paola, exactamente, que el gobierno y los partidos de la nueva mayoría ya sabrían de quiénes se trata. De ser así, lo que dice el medio, que es bastante serio, y yo creo que Radio Bio Bio en general ha demostrado bastante seriedad,
en sus planteamientos, es muy grave porque hay una legitimidad brutal de quienes votan. Mira, nosotros estamos prontos a nominar en el Senado al próximo Contralor General de la República. O sea, de hecho, ahora en el mes de abril, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, termina el jueves. Este jueves 10, ¿no? 9. El 9 de abril. Sí, yo tuve reunión con él hace poco por temas de mi región. Efectivamente, termina ahora y él hace ahora sus últimas resoluciones. Se nombra el nuevo Contralor General, que todos sabemos que la Contraloría, año a año, en la discusión de ley de presupuesto recibe pocos recursos, que sabemos perfectamente que la Contraloría siempre está al debe. Los gobiernos nunca le dan muchos recursos, siempre es un dígito y no dos, a diferencia de los ministerios de carácter político. Y la Contraloría es un faro en materia de lucha contra la corrupción. Sí. Digan lo que digan, y el Contralor, cuando habló de la cultura del despelote, tenía toda la razón. Después tenemos la nominación del nuevo Fiscal Nacional. Ojo, Fiscal Nacional que dice relación directa con el Ministerio Público. Y cuando tú tienes parlamentarios, y esto también va por el Senado, no pasa por la Cámara Baja, cuando tienes senadores y senadoras que están involucrados en casos que está investigando el Ministerio Público, ¿cómo van a votar ellos mismos? Supongamos que fuera cierto, por estas nominaciones. Senadora, supongamos que fuera cierto, pongámonos la hipótesis de que es cierto que un cuarto de la Cámara y un tercio del Senado están en manos los escaños de personas que tuvieron, no sé, pues, con alguna participación de delito, digamos, en la manera en que se financiaron las campañas para llegar a esos escaños. ¿Qué debería pasar usted de las que quiere que se haga una reforma del 61? Yo he propuesto, Paola, una modificación al artículo 61 de la Constitución. De hecho, un proyecto de ley que ya presentamos con amplitud, ya está ingresado a trámite legislativo, ya está dado en cuenta en la sala del Senado. Este proyecto lo que hace es lograr que los parlamentarios puedan renunciar a sus cargos, porque hoy día no existe la renunciabilidad. Que puedan renunciar a sus cargos en casos como este, porque obviamente los tiempos de la justicia son muy distintos. Estamos hablando de casos acreditados, ¿cierto? Sí, no de sospecha, acreditados. Y se llenan esos cargos no por que corra la lista, decisión de que corra la lista o de sus partidos, sino que la ciudadanía de esos distritos, en forma masiva, no solamente los de un sector político, todos, o de esa circunscripción, en el caso de los senadores, haya una elección complementaria. Eso, a mi juicio, a juicio nuestro de amplitud, sería lo más justo, porque finalmente tiene que ser una solución de cara a la ciudadanía y no de espalda a la ciudadanía, y que las personas que ocupen los cargos sean las personas más idóneas también. Bien, senadora Lili Pérez, le agradecemos que haya venido a CNN Chile para abordar estos temas de contingencia. Vamos a ver qué pasa esta semana con ese famoso acuerdo. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque además yo espero, hay muchas personas vocacionales en nuestro país, en la política, en distintos partidos y movimientos, y yo espero realmente que se genere una masa crítica lo suficiente para que podamos ponernos de acuerdo que aquí lo importante es que haya justicia, que haya verdad y que haya sanciones drásticas para que estas cosas no pasen. Muchas gracias. Senadora, gracias a ustedes.